El asesinato de Dee Dee Blanchard es un caso policial ocurrido en Springfield, Missouri, Estados Unidos, el 14 de junio del 2015, cuando Gypsy Rose Blanchard, junto con su novio Nicolás Gorellón, asesinaron a la madre de esta, Dee Dee Blanchard, de 48 años, de varias puñaladas en la espalda. Hoy te voy a contar sobre uno de los casos más enfermos de todo el estado de Missouri, y con enfermo es literal. Claudine Dee Dee Blanchard nació el 3 de mayo del 67 en Chuck Bay, Luisiana, Estados Unidos. Sus padres, Emma y Claude Peter, tuvieron 6 hijos y ella fue la menor. Su vida estuvo llena de problemas monetarios y personales, pero de igual manera Dee Dee siguió su camino y se casó a los 24 años con Rod Blanchard, un chico de apenas 17 años que todavía estaba en la secundaria. Dee Dee quedó embarazada, pero poco antes del nacimiento de su hija, Gypsy Rose, el 27 de julio del 91, Rod salió de escena. Se había arrepentido de haberse casado tan joven. Además, reconoció haber detectado en su esposa algunas conductas estrafalarias, como por ejemplo recurrir a la brujería, a la macumba. El problema con esto fue que Dee Dee comenzó una obsesión fatal por la salud de su hija. A finales del 91, apenas cumplidos los 3 meses de vida, Gypsy Rose visitó por primera vez un hospital. Dee Dee dijo a los especialistas que su hija dejaba de respirar cuando dormía. Luego de muchos estudios, idas y vueltas, terminaron por diagnosticarle apneas del sueño. La enviaron a casa con un aparato que le ayudaría a respirar. Dee Dee, como quiera, no quedó del todo conforme y siguió consultando por distintos síntomas. El peregrinaje por cientos de médicos se había iniciado. Cuando Gypsy Rose cumplió 7 años, Dee Dee le anunció a sus conocidos que su hija tenía alteraciones cromosómicas y una disforia muscular que le impidía caminar con normalidad. Entonces consiguió una silla de ruedas y le exigió sentarse en ella. Gypsy Rose, aún sabiendo que podía caminar, le creyó a su madre y se quedó quieta. En 2001, el Hospital Universitario de Tulane estudió a Gypsy por su distrofia muscular y los resultados fueron negativos. No tenía nada. A pesar de esto, Dee Dee siguió repitiendo que su hija tenía esa afección. Con el tiempo, Gypsy Rose acumuló en su ficha médica una lista interminable de enfermedades y trastornos, desde asma, epilepsia, problemas auditivos y musculares, aparte discapacidades visuales, parálisis del tronco inferior, daños en su sistema digestivo. Quedó documentado que en el periodo comprendido entre el 2004 y el 2014 concurrieron más de 100 veces a distintos consultorios médicos. Durante esos años, Dee Dee comenzó a alimentar a Gypsy Rose a través de una sonda nasogástrica, una vía de alimentación que le fue introducida por la nariz y que viajaba hasta su estómago. ¿El motivo? Había bajado mucho de peso. Para colmo de todos los males, su madre reveló que le habían detectado algo grave, leucemia. En este momento, las enfermedades se habían apilado de tal manera que aplastaban el futuro de Gypsy Rose. Su madre descubrió eso y dijo que también tenía epilepsia y convulsiones. Cada trastorno implicaba más medicamentos. Las montañas de remedios le provocaban algo horrible, que Gypsy Rose perdiera todos sus dientes. Para todo ello, la sometía a tratamientos para cáncer y tener diversas operaciones para enfermedades que no padecía. En su estado no podía ir al colegio y tuvo que ser educada en casa por su madre. No tenía amigos, no jugaba con nadie, le dolía el cuerpo, sufría de náuseas por el exceso de medicamento. Con una vida social, como te digo, nula, Gypsy se la pasaba combatiendo enfermedades inexistentes. Incluso fue sometida a cirugías exploratorias.
Toda su vida era una contradicción gigante. Después de cierto tiempo, las mentiras comenzaron entonces a salir a flote. Cuando Gypsy se dio cuenta que no tenía 14 años, como decía su madre, sino 19, como lo indicaba su carnet médico, entonces empezó a darse cuenta de la mentira en la que estaba viviendo. A raíz de eso, intentó hacer contacto con el mundo que había fuera de las paredes de su casa. Tras un intento de escape, según contó Gypsy en una entrevista en el 2020, en el 2018, hizo que su madre la encadenara a la cama, le colocara campanas a las puertas de la casa y le advirtió a todo el mundo que ella estaba pasando por una fase y que la avisaran si intentaba hacer algo a sus espaldas. Que por 2020 me refiero a un programa de televisión. Pero en otra ocasión, Didi rompió el teléfono y la computadora de su hija para que ella no pudiera tener contacto con nadie y menos que tuviera citas por internet. Pero Gypsy hacía uso de la computadora cuando su madre dormía y fue así como conoció a Nicolás Gorellón. El joven era de Wisconsin, tenía 2 años más que ella y trabajaba en una pizzería. Nick no era exactamente lo que Gypsy Rose pensaba, pero ella, inmersa en ese mundo materno de ficciones sanitarias, creyó haber encontrado a su príncipe azul, quien la rescataría de las garras de Didi, que al final de cuentas creo que este hombre era mejor que la madre. A su única amiga, Alia Woodmansey, le confesó que quería casarse con él y le anunció que ya había elegido los nombres para sus futuros hijos. Y a partir de aquí todo fue para abajo. El problema con Nick era que estaba enfermo, era un individuo con trastornos de personalidad y obviamente a Didi no le cayó bien, por lo que le prohibió a su hija que siguiera hablando con él. Así que luego de este traspié, la relación retomó su ritmo en línea. En sus largas charlas se dedicaron a pensar en el plan de la liberación. Una opción era embarazarse, pero llevaría tiempo y Nick no quería esto. Y la mejor forma que encontraron era que Didi tenía que desaparecer. Debía morir y no había otra opción. En la madrugada del 14 de junio del 2015, agentes del Departamento de la Policía del Condado de Greene, Missouri, Estados Unidos, encontraron el cuerpo sin vida de Didi Blanchard boca abajo en la cama de su habitación en su casa de Springfield, Missouri, cubierta de sangre y con heridas de varios días a causa de apuñaladas en la espalda causadas por un machete. En la casa no había ni rastro de su hija Gypsy Rose y según varias fuentes esto es lo que pasó aquella noche. La noche del miércoles 10 de junio del 2015, Gypsy Rose Blanchard dejó sin llave la puerta principal. Apenas su novio ingresó, Gypsy Rose le dio una cinta adhesiva, una cinta ancha, un par de guantes de látex y un cuchillo de pescado. Él se dirigió a la habitación de Didi. La mujer de 48 años estaba profundamente dormida. La acuchilló 17 veces en la espalda. La víctima llegó a despertarse y preguntar a los gritos quién era él. Y Nick simplemente le respondió: soy tu maldita pesadilla. She got so upset with me. She would punish me so bad. Like, she started hitting me with a coat hanger. Gypsy creyó que nunca iba a ser arrestada, sin embargo, fue encontrada junto con su pareja en una casa de Wisconsin. En una entrevista afirmó que se sentía como en un cuento de hadas en el que ella era la princesa que había sido rescatada. Nick está ahora esperando juicio por asesinato de primer grado con una posible condena de cadena perpetua, que por el otro lado Gypsy tiene una condena de 10 años. Tras su detención, se confirmó que Gypsy no sufría de ninguna enfermedad. Esto era claro. En cambio, su madre sufría de síndrome de Munchausen, la cual es una enfermedad poco conocida en que la persona que cuida al menor, normalmente viene siendo la madre, inventa síntomas o los provoca para que el niño los parezca o que el niño se sienta como enfermo. Según los informes médicos de la prisión, la salud de Gypsy Rose mejoró muchísimo desde que está tras las rejas. Gran parte de esto se debe a que ya no toma grandes cantidades de medicamento
que le daba su madre. Su abogado, Michael Stanfield, le dijo a los medios que si bien la mayoría de los reclusos pierden peso en la cárcel, con Gypsy Rose ocurrió todo lo contrario. Subió 6,5 kilos, que al final anteriormente ya estaba en una cárcel y creo que esta cárcel le vino mejor. Ahora mismo Gypsy Rose sigue en prisión, pero espera una pronta liberación. Con más de 30 años, Gypsy espera poderle dar vuelta a su vida, a su infancia perturbada y a esa terrible persona que la hizo sufrir. Si te gustó este misterio, no olvides seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo misterio.